Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga. En el día de hoy, la palabra de Dios del día de hoy es: los que están decididos a seguir al Señor Jesucristo. Los que están decididos a seguir a Cristo. Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga. En el día de hoy, recuerde y téngalo presente que estamos pasando los días de gracia del Señor Jesús. Y eso es un regalo extra que Dios está dando a cada uno de nosotros para que tomamos buenas decisiones y estar decididos totalmente y dispuesto todo a seguir al Señor Jesucristo. Y el mensaje del día de hoy es: los que están decididos a seguir al Señor Jesucristo. Hoy en día Dios nos habla en diversas maneras, en amor, y para salvación, por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús nos dijo bien claro, directo, en forma clara y directa y precisa, y manifestar: yo soy la luz de este mundo. Eso está en Juan 8:12, si lo quiere escudriñar. Y dijo bien claro: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También en Juan 12:44 dijo, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Eso quiere decir que también, si me crees a mí, también estás creyendo en mi Padre. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz del mundo, la luz, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel o toda aquella que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y este mensaje del día de hoy, hay dos palabras fundamentales que son decisión y decididos. Y dentro, yo le quiero decir, y muchos y muchísimos toman y deciden tomar malas decisiones, equivocadas decisiones. Y esto está desde el tiempo, desde el Antiguo Testamento. El hombre siempre ha querido tomar sus propias decisiones y siempre han hecho sus propios caminos y sus propios pensamientos. Hoy en la actualidad tenemos el ateo, tenemos el ocultismo, tenemos las religiones que dicen y creen tener el camino correcto y hablan de Dios con sus ideologías, con sus creencias equivocadas y con sus desaciertos, con dogmas y tradiciones de hombres erróneas hechas por el hombre. Otros no quieren saber nada de Dios y se dirigen a la brujería.
adoran a Satanás y adoran a los ángeles y no se dan cuenta que son ángeles caídos, desterrados y echados por el Dios vivo. Y Dios siempre, siempre llamando al hombre, a la mujer, al camino del amor, al camino de la salvación, al camino de la fe, al camino del perdón, de la misericordia, de la compasión y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ya le voy a nombrar antiguamente en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y eso es lo que hace el hombre hoy en día, inconstantes en sus caminos. Y dijo así: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tremenda insensatez, tremenda indecisión. Y en Santiago, ya volviendo al Nuevo Testamento, en Santiago 4, versículo 8 dice bien claro nuestro Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y el mensaje es: los que están decididos a seguir a Cristo, porque cuando estuvo aquí el Señor Jesucristo también había muchos seguidores del Señor Jesucristo. Y para iniciar, tenemos a Juan el Bautista. Y siempre Juan el Bautista decía en Mateo 3, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué más decía? Hacé. Es una orden de Dios, pues fruto de dignos de arrepentimiento. ¿Qué más dice nuestro Dios? Y no penséis, y no pienses decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Bien claro y contundente es nuestro Dios. Para decirle al hombre, para decirle a la mujer, que no pienses decir entre vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que yo puedo levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que hasta las piedras Dios las puede hacer hablar. Y también le dijo: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso dijo el Señor, haced, pues fruto digno de arrepentimiento. Y siguiendo más adelante en Mateo 4, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y le digo que es una ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así nos dice hoy en la actualidad a los seguidores y a los que están decididos seguirle a Él. Y Él comenzó su ministerio andando Jesús junto al mar de Galilea y comenzó a llamar a Simón, a Pedro, a Andrés, y todos eran hombres que eran pescadores. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y eso también el Señor Jesucristo le dice a usted, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante le siguieron. Por eso el mensaje de hoy es, los que le siguen a Cristo y los que están decididos a seguir a Cristo. Hay dos diferencias grandes, abismales. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo y a Juan, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron al Señor Jesucristo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Cristo y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y les trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del río Jordán. Jesús comenzó con su ministerio predicando, arrepentido. Primero llama arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero muchos los seguidores no en realidad estaban arrepentidos. Hay muchos seguidores viéndola, porque nuestro Dios es tan compasivo, es tan bondadoso, tan misericordioso, confundieron las cosas. Y yo le quiero decir que bíblicamente hay dos alimentaciones, una de 4.000 para 4.000 y más personas, y la otra de 5.000 y más personas. O sea que Dios siempre estuvo predicando a las multitudes, pero siempre tenía compasión por las almas y siempre daba de comer y siempre daba de saciar, porque el Señor siempre le gusta andar y saciar en abundancia a todos los que le aman y le obedecen.
hoy en este tiempo. Yo le quiero decir que en Mateo 15, el capítulo, versículos 12, perdón, Mateo capítulo 15, versículo 12, en resumida cuenta, hay una alimentación de los 4,000 personas. En el versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿y cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y todos comieron y saciaron. Pasaron unos días. Al día siguiente, la gente lo busca a Jesús. Y él estaba al otro lado del mar y vio que no había allí más que una sola barca. Y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Porque hubo una alimentación de los 5,000. Y eso fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Y eso está en Juan capítulo 6. Y también lo hizo rescotar en sus cabezas, en césped, en grupos, en otro evangelio dice en grupos de 100 y en grupos de 50. Y en esta ocasión era 5,000. Y en esta ocasión, viendo los hombres y las mujeres que esta señal había hecho Jesús, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y la gente pensaba que este era el Cristo, este es el rey, el Mesías que esperaban. Porque lo hacía acostar y recostar y darles de comer y saciar. Y era bíblicamente, pero hay muchos indicios que hizo muchos señales que no están escritos en la Biblia, lo que Jesús hizo. Dice la Biblia que no caberían más páginas de lo que el Señor hizo con los hombres. Mucho milagro, mucho prodigio. Y la gente lo busca a Jesús. Y cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y te saciaste. Pues yo os digo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y respondió Jesús, yo soy la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron, ¿qué señal pues tú haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio de comer. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo a ellos, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, y dijeron ellos, y esto murmuraban así, porque los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían entre ellos, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Que es carpintero y como pues dice que del cielo ha descendido. Y Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no les trajere. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto te digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Categóricamente y rotundamente y radicalmente habla Dios. Si usted quiere comer el pan de vida. Y ellos lo siguieron. Porque les daba de comer y lo hacía recostar y se saciaban. Y estos hombres y estas mujeres ya lo querían declarar rey, pensando que así era el reino de Cristo, el Mesías. Pero y como Jesús había dicho, yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿y cómo puede darnos su carne? Y Jesús les dijo que de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y estas cosas las dijo a los judíos en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos contendían entre sí. Y en el versículo 60 de Juan 6, usted lo puede escudriñar, al oírlas sus palabras de lo que él decía, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban entre sí, ¿esto les ofende? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado a ustedes son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no me creen.
Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no le siguieron a él. Porque decía que él era el pan de vida, porque decía el que come mi carne, que come mi sangre, en mí permanece y yo en él. No le creían a él que él era el pan del cielo. Y por último él le dijo a su hijo, esto les ofende. Estaban bravos, estaban enojados. Y por último le dijo a los 12 apóstoles, ya no los discípulos, sino a los apóstoles, ¿queréis caso ir ustedes también? Dios no se hizo problema. Y ellos les contestaron, más que todo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y esta es la palabra de Dios para usted. Palabra de vida eterna. Jesús tiene palabra de vida eterna. Y eran discípulos, seguidores de Cristo. Por eso que en Romanos 14, bien claro dice Pablo, versículos 17 y 18, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y también dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, le agrada al Padre y es aprobado por los hombres. Porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Así lo dice Pablo. Entonces, muchos eran seguidores de Cristo, pero no eran decididos a seguir a Cristo. Y aún continuamos también. Ya cuando estaban haciendo la cena del Señor en Lucas, Dios se había reunido con los apóstoles para hacer la cena. En Lucas 22. Y ahí habla el Señor que uno de ellos lo iba a entregar. Y ahí Jesús anuncia la negación de Pedro. Y Pedro andaba con él. Pero Pedro andaba de acuerdo a sus emociones, y las emociones son erróneas, son traicioneras, son equivocadas. Y muchas veces creemos que esa es la decisión correcta y cree que estamos decididos en esa forma correcta también. Pero no. Voy a poner un ejemplo. Ya después Pedro entendió, cuando ya Jesucristo había resucitado, que nosotros teníamos que seguir. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. Por eso esta fe es celestial. Esta fe no es de terrenal, es de Dios. En Lucas 22, versículo 31, Jesús anuncia la negación a Pedro. Dijo también el Señor Jesús, Simón, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte,
que tu fe no falte. Y tú, y una vez vuelto, confirmas a tu hermano. Y él le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le contestó tranquilamente, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro se quedó pensativo, turbado. Y en otro pasaje bíblico dice así en Juan 13, versículo 36. Y le dijo Simón Pedro, al Señor Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, ¿sabes qué, Pedro? A donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y le dijo Pedro, como siempre, con ese carácter, porque Pedro era así. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, mi vida pondré por ti. El otro pasaje, yo contigo iré hasta la cárcel. Y el otro pasaje le dijo, hasta la muerte. Y Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. Tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estamos escudriñando la palabra de Dios. Y en otro pasaje bíblico, cuando estaba, ya lo iban a arrestar, y porque vinieron a arrestar al Señor, como que fuera con espada, con palos, de todos los principales sacerdotes, y eso también estaba Judas Iscariote. Y cuando lo iban a agarrar al Señor Jesucristo, Pedro pues sacó una espada, siempre en esa actitud equivocada, pero creyendo que agradaba a Dios. Y esas son actitudes equivocadas, decisiones equivocadas. Y esa es una forma, no es una forma decidida a seguir a Cristo, porque está imponiendo su carácter de fuerte y de violencia. Y él sacó la espada, desenvainó la espada y le cortó la oreja cuando lo estaban arrestando a uno del Señor. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada morirán. ¿Acaso piensas, Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Estamos hablando como 120,000 ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga, Pedro? Y Jesús decía, como contra un ladrón habéis venido con espada y palos para prenderme, cuando cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendiste. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas.
Y a partir de ese instante, te seguiremos. Decían así, pero en realidad fue otra. Todos sus discípulos y todos sus apóstoles huyeron y lo abandonaron. Pero Dios muestra su amor tan grande a Pedro que de una vez que se la remurió, fue crucificado y resucitado, se le apareció por tercera vez a los apóstoles. Y esto está en Juan 21. Y le dijo a Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que esto? Y sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacientas mis corderos. Bueno. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. O sea, corderos y ovejas. Que tenga paciencia. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro se entristeció, se puso triste de que le dijese por tercera vez que si tú me amas. Él respondió, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pues apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde quieras, mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto digo y dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, Jesús le dijo, sígueme. De ahí para adelante, Dios a Pedro lo utilizó para los gentiles. Y dentro de ese tiempo, habían otras personas que querían seguir a Jesús. Y eso está en Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo, mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, o sea, tienen casita. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se quedó medio tristón. Y le dijo a otro, Jesús le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y sígueme y anuncia el reino de Dios. Y también otro le dijo al Señor Jesús, te seguiré, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús contestó a todos, porque todos eran justificativos, los que querían seguir. Pero hay una diferencia, los que están decididos a seguir a Cristo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que una vez que usted ha decidido no seguirlo, sino ha decidido seguirle a Cristo, usted es apto para el reino de Dios. Usted es apta para el reino de Cristo. Todo el mundo
jala para su molino, para su conveniencia. Pero cuando le hablan de Cristo, verdaderamente, se hacen los sordos. Se hacen lo que no entienden, como dice el Señor. Y para ir un poquito más al vulgo, se hacen los locos. Por eso que en Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice así: el hombre o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como también dice en 1 Corintios 10:21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Como en Lucas 16, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores a la misma vez, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. Y todos estos indecisos buscan el mal siempre. El mundo, el pecado y Satanás. Pero los que están decididos, así, buscan a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los que están decididos buscan a Dios. Porque yo le quiero decir, los que están decididos a seguir al Señor Jesucristo están resueltos a todo. Están dispuestos a todo. Están terminantes a todo. Definitivo a todo. Se lanzan a todo. A todo tipo y toda clase de circunstancia. Esas personas, los que están decididos, no les importa el mundo. No les interesa el mundo. Porque saben que en el mundo, el pecado y Satanás, no hay nada bueno. Todo conduce a mal. No hay nada bueno. Y quienes han experimentado antes de llegar a Cristo, ante lo contrario, por arrepentido, ¿por qué no lo conocía Dios tan pronto y haber perdido tanto tiempo? Haber perdido tanto tiempo andando en desorden, andando en una vida vacía, llevando una vida de oscuridad. Y muchos enfermos y otros envejecidos y envejecidas y hasta sin plata. Porque el dueño de esta vida, de este mundo, es Satanás y su demonio. Y todas estas cosas, todo esto da como resultado una condenación eterna, separado de Dios. Por eso Jesús decía bien claro, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso, quienes están decididos, resueltos a todo tipo de circunstancias, todo, ellos están dispuestos a amarle, a adorarle, a temerle y a honrarle a Dios. Todas estas personas que hemos decidido seguir a Cristo, hemos entregado nuestros corazones contritos, humildes al Señor Jesús. Y Él es el que se ha convertido en el dueño de su vida, en el rey de su vida,
el redentor de su alma, en una forma absoluta y definitiva para Dios, perpetua para siempre. Y todos los que han decidido seguir a Cristo tienen una comunión íntima con Dios. Y esa íntima comunión es de Dios, no es suya, pero son para los que le aman. A Él y a su Hijo, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Hay una amistad íntima, hay una estrechez íntima, una santidad íntima, hay una delicia íntima, una exquisitez íntima cuando usted está en la presencia de Dios. Cuando usted está sagrado en este grado de comunión, desde lo profundo de su corazón, yo le quiero decir que Dios le agrada todo eso. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien, como dijo el salmista David, porque en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien para mí y para toda mi familia. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Esto está en el Salmo 73. Me has guiado según tu consejo. Me has tomado de tu mano derecha y siempre has estado conmigo. Por eso pregunto, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pablo decía siempre, todas las cosas me son lícitas. O sea, son permitidas, son toleradas, son legalizadas, son autorizadas. Todo es lícito. Usted puede hacer todo. Pero Pablo decía, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. Y nos exhorta y nos orienta cómo debemos portarnos. Debemos portarnos como Cristo. Debemos andar y proceder como Cristo. Debemos estar firmes. ¿Y eso qué significa como Cristo? Tener la personalidad de Cristo. En 1 Corintios 6:12, pero antes del 12, versículo 11, por favor. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Todos los que están decididos a seguir a Cristo ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso los que están decididos a Cristo son como Pablo. Porque él sí fue una persona decidida. Pedro también, después, por eso le dijo a Jesús, sígueme. Él andaba de acuerdo a su emoción, pero una emoción de carácter fuerte. Pero Dios
En Dios no se conduce así. En Dios se conduce por el Espíritu Santo, que es gozo, paz, santidad, paz. ¿Y qué dijo? Con Cristo, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios. Yo le quiero decir que cuando dice a sí mismo, por favor, vean el libro de Gálatas, Gálatas 2:20. Así mismo no es una palabra junta, es separada. Y eso habla individualmente. Eso quiere decir que no hay comparación con alguien. Eso quiere decir que está en singular. Y cuando dice a sí mismo, es porque el Señor Jesús también es una persona decidida. Entregó su vida por cada uno de nosotros, por usted, por usted, por usted y también por mí. Y lo hizo por amor a usted en la cruz del Calvario. ¿Y eso qué significa? Asimismo, yo me entrego mi vida por amor a ti. Yo me entrego mi vida. Yo me entrego mi vida por salvarte a ti. Yo me entrego mi vida por perdonarte a ti. Eso significa a sí mismo. Y en Gálatas 5:24 dice bien claro y categóricamente, Dios no. Pero los que son de Cristo, también dice nuestro Dios, pero los que son de mi Hijo Jesús, pero los que son de mi Hijo Jesús, ¿qué dice el Señor por los que están decididos? Han crucificado su carne, sus pasiones y sus deseos. Todo han crucificado juntamente con el Señor Jesús. Esas son las personas decididas. Seguir a Cristo, no como los otros, seguir a Cristo. Y Dios es tan claro que su yo ya se perdió. Su yo ya no existe. Su yo ya murió. Por eso dice, niégate a ti mismo. Sígueme. Niégate a ti mismo. Coge tu cruz y sígueme. Por eso dice el Señor, porque los que son de Cristo han crucificado las carnes con sus pasiones y deseos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe
Y eso es lo que le faltaba a Pedro. Y Dios, cuando vino el Espíritu Santo, Dios le enseñó a Pedro cómo debe conducirse. Por último, cuando visitó a aquel centurión y aprendió, y de verdad dijo que Dios no hace excepción de personas, quien le ama, quien le teme, quien le honra. Yo le quiero decir que Pablo murió injustamente por seguir decididamente, seguir al Señor Jesús. Y siendo hebreo de los hebreos, judío de los judíos, de la tribu de Benjamín, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible sin mancha. Pero Pablo pudo decir, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, que las he estimado como pérdida por amor de mi Señor Jesucristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y usted es una persona decidida y tiene que tener este sentir, pues haya pues este sentir en vosotros en Cristo Jesús. Jesús asimismo, decididamente, tomó la decisión correcta y también fue una persona decidida. Asimismo entregó su vida por usted, por usted. Y ahora falta usted que tome la decisión correcta y sea una persona decidida de los pocos días que hay en gracia en estos días. Porque estamos en tiempos de gracia y en tiempos proféticos. Sigamos siendo siempre decididos a seguir a Cristo. Porque la corona de vida que lo está esperando el Señor Jesucristo a usted. Y algo interesante, y algo totalmente interesante. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo nos dice bien claro a cada uno de nosotros. Y esto está en Lucas 22. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Pues yo, os asigno un reino. Pues yo te asigno un reino para ti. Como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y te sientes en tono juzgando los 12 tribus de Israel. Así que usted, por ser una persona y tomar una persona que toma buenas decisiones y decidida como el Señor Jesucristo, usted se sentará en su mesa, en la mesa de Él, y el Señor le va a servir a usted. Porque esa es la grandeza del servicio. En Dios es totalmente diferente. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Y son los que les sirven en la mesa. Mas no así en nosotros. Sino sea el mayor entre nosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor
el que se sienta en la mesa o el que sirve. No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Y así tenemos que ser humilde como el Señor Jesucristo. Sigamos adelante. Perseveremos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. No claudiquen, no desmayen, no piensen negativamente que no hay esperanza. Sí hay esperanza. Ya la esperanza, todo lo podemos con Cristo, todo. Y ya tenemos la victoria. Somos personas decididas, no somos cobardes. Somos de los valientes. De los valientes, ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No somos cobardes. Los cobardes se quedarán. No tiremos la toalla. No aflojemos. Pase lo que pase, venga lo que venga. No claudicaremos, porque nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Usted y yo, todos somos decididos de seguirle a Cristo como Él es decidido con cada uno de nosotros. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. En el nombre de Jesús. Y la verdad es esa. Somos personas decididas a seguir al Señor Jesucristo, por supuesto. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.